Buenas tardes a todas y a todos. A continuación les voy a hablar del tema enfermedad hemolítica perinatal. Los resultados de aprendizaje de esta clase son comprender los efectos de la eritroplastosis fetal en el feto y recién nacido, conocer el manejo de un recién nacido hijo de madre RH negativo sensibilizada y no sensibilizada, e identificar el rol que cumple el profesional matrono o matrona frente a un recién nacido hijo de madre RH negativo. La enfermedad hemolítica perinatal es una enfermedad perinatal producida por incompatibilidad sanguínea materna fetal, siendo la más importante el factor RH, ¿ya? El factor RHD. 2/3 de los casos de incompatibilidad se producen por el grupo AB0, pero no tienen la gravedad que tiene la incompatibilidad por RH. Esta enfermedad tiene una prevalencia que ha ido disminuyendo por las profilaxis que se están realizando en los últimos años o en las últimas décadas, y se reporta entre 1 a 6,8 por mil recién nacidos vivos. Esta diferencia se da por el desarrollo que existe en los países. Ya por eso puede ser de 1 a 6,8 a nivel mundial. En el sentido de que si hay disponibilidad de vacunas, como el Rogan, por ejemplo, en el país donde se está midiendo. Lo mejor de esto es que se ha logrado disminuir la mortalidad perinatal por esta patología de 46 por 100.000 nacimientos a cifras cercanas a 1,6 por 100.000 nacimientos. O sea, ha disminuido bastante con toda la profilaxis que se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una mamá RH negativo y los glóbulos rojos positivos, con RH positivo del feto cruzan la placenta. Entonces, esta mamá produce inmunoglobulina anti-D, y estas inmunoglobulinas G maternas cruzan la placenta y van a cubrir los glóbulos rojos de este feto y se va a producir hemólisis, ¿ya? O sea, van a destruir estos glóbulos rojos, los anticuerpos maternos. Entonces tenemos una madre RH negativo con un fetito que es RH positivo. Los glóbulos rojos de este feto cruzan la placenta y la mamá forma anticuerpos, inmunoglobulina G, y cubren estos glóbulos rojos. Ahí el color amarillo serían los anticuerpos, y destruye estos glóbulos rojos, porque el cuerpo materno los ve como algo desconocido. La inmunización materna puede deberse a dos causas: errores transfuncionales, ¿cierto? Que a la mamá le transfundan con sangre que no corresponde a su grupo o RH, y también se puede producir por hemorragia transplacentaria feto-materna, de las cuales les voy a hablar más adelante. La transfusión materno-fetal, hay volúmenes menores a 0,2 ml que se podrían producir en el embarazo, 0,2 ml de transfusión feto-materna, y esto no produciría inmunización. Pero pasa que en el tercer trimestre hay una posibilidad de un 45% que las embarazadas le puede transfundir del feto a la madre 25 ml de su sangre. En el primer embarazo, la probabilidad de sensibilización es menor al 10%, en el segundo embarazo un 30%, y más de 3 embarazos un 50%.
Por eso es importante la prevención y colocar la vacuna anti-RH después de cada parto. Entonces, tenemos que la isoinmunización RH se va a dar por esta condición en que tenemos una mamá RH negativo que tiene un hijo con un padre RH positivo, entonces el feto, como el RH positivo es dominante, va a salir RH positivo. Y ahí se produce la inmunización frente al factor RH. Existen dos tipos de respuesta inmunológica, la primaria y la secundaria. La primaria se da en una primera exposición al sistema inmune y reacciona con una producción débil de anticuerpos, con inmunoglobulinas M, que son más pesadas, por eso no traspasan la barrera placentaria. Por lo tanto, el primer fetito que es RH positivo no se afecta tanto. Cambio en una respuesta secundaria, hay una producción intensa de inmunoglobulina G anti-D que responden frente a estímulos mínimos de sangre, como 0,1 ml, ¿ya? Y esto se puede producir a partir de las 28 semanas o en los primeros 3 días tras el parto. En la respuesta primaria es lenta porque los anticuerpos tipo IgM son de peso molecular alto, por lo tanto no cruzan la barrera, mientras que en la secundaria los anticuerpos son de tipo inmunoglobulina G, que son más livianos, y pasan la barrera placentaria a partir de las 18 semanas aproximadamente. ¿Qué condiciones aumentan el riesgo de sensibilización? Si hay placenta previa, ¿cierto? Por el sangramiento que puede haber con esta y por lo tanto una transfusión fetoplacentaria. Si hay desprendimiento prematuro de placenta normocenta, también podría haber sangramiento y transfusión. En embarazo ectópico, donde se produce un embarazo que puede ser las trompas, en el ovario, que también producen microsangramiento o microhemorragias que también podrían producir transfusión materno-fetal o feto-materna, drogadicción y por el intercambio de agujas y fluidos corporales como la sangre y en procedimientos invasivos como la cordocentesis que les voy a mencionar más adelante. Entonces, frente a la hemólisis que se produce en esta patología, al destruirse los glóbulos rojos se libera la bilirrubina y al liberarse esta bilirrubina y ser mucho la hemólisis, el hígado no tiene la capacidad para conjugar esta bilirrubina, no hay la albúmina suficiente para conjugarla, por lo tanto la bilirrubina queda libre en el plasma y se va al cerebro, donde puede producir daño en el cerebro, porque la bilirrubina es tóxica para el cerebro, y producir la enfermedad que se llama Kernicterus, en que los recién nacidos se le produce daño cerebral, retardo mental, convulsiones y hasta muerte. ¿Ya? Por otro lado, se va a producir anemia, ya que como hay mucha destrucción de glóbulos rojos, se van disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos, ya que la eritropoyesis medular ya no funciona, y medular ósea, y ya tiene que empezar a producir glóbulos rojos a nivel extramedular, como en el hígado, por lo cual el hígado empieza a trabajar a su capacidad máxima, por lo que se agranda este hígado y este vaso y se produce hepatoesplenomegalia, como vemos al parecer el recién nacido o mortinato que vemos en la foto, donde está demarcado cómo está de grande el hígado y el vaso.
¿ya? Por lo mismo se produce insuficiencia hepática, por lo que hay hipoalbuminemia. La albúmina, al haber hipoalbuminemia, hay salida de líquido hacia lugares, hacia otros lugares del cuerpo, como el peritoneo, los pulmones, y por esto estos recién nacidos se ven tan edematosos, ¿ya? Y a la vez este hidros puede producir anemia fetal severa y muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en la detección prenatal cuando trabajamos en atención primaria? En el primer control le tenemos que tomar el grupo de sangre a la mamá con factor RH a todas las gestantes, ¿ya? Si la mamá o la gestante es RH negativo y se le hace un test de CUM indirecto, y si este CUM indirecto sale negativo, se considera no sensibilizada. En cambio, si la mamá es RH negativo y le sale el test de CUMS indirecto positivo, estaría inmunizada y se podría pensar en una enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? En esta enfermedad también se usa el Doppler para hacer diagnóstico de esta enfermedad hemolítica. Se hace un estudio con ecografía y Doppler de la arteria umbilical y la arteria cerebral media, y podríamos ver el grado de anemia que tiene el feto. Ya que la velocidad estaría enlentecida. Si es en la vena, o sea, la arteria cerebral media, eh, hay mayor riesgo, ¿cierto?, de enfermedad hemolítica, porque la anemia, como el feto empieza a compensar, el órgano noble a nivel cerebral, si está disminuido, es porque la anemia es realmente importante. También hay otro examen que es la espectrofotometría del líquido amniótico, que va a buscar establecer que el pigmento presente en el líquido amniótico es la bilirrubina indirecta, que si hay mucha bilirrubina indirecta en el líquido amniótico, el hematocrito estaría bajo. Liley es un investigador que describió por primera vez una correlación entre la cantidad de bilirrubina y la severidad de la eritroblastosis, y confeccionó una curva para medir esto, eh, que se llama curva de Liley. Entonces acá, como vemos, la zona A sería la zona 1, que dice que la enfermedad hemolítica perinatal estaría ausente o leve. Como ven aquí en la curva, acá en esta línea se ve la cantidad de bilirrubina, y acá la edad gestacional, ¿ya? Cuando están en la zona 2, que aquí sería la zona B, se diagnosticaría como enfermedad hemolítica intermedia, y obviamente si se acerca a la línea de más arriba, está cercana a la zona 3, que es donde podría haber una enfermedad hemolítica perinatal grave, con hidrofetal y muerte fetal probable en 7 a 10 días, ¿ya? Hay otras pruebas diagnósticas, como le hablé, la cordocentesis. Igual la persona que lo hace, o el médico o la médica que lo hace, tiene que tener bastante experticia para hacer esto, porque se toman exámenes eh, a través de una punción que se hace, y se pueden medir eh, hemoglobina en el feto, hematocrito, grupo IRH, com directo, bilirrubina, plaquetas, eritropoyetina, gasometría a través de esta punción. Es, como les decía, hay que tener experticia, porque igual se puede producir sangramiento y con ello transfusión materno-fetal, ¿ya? Así que es bien riesgosa este procedimiento.
También mediante la ecografía podemos ver el grado de ascitis que puede tener un feto con hidros. Por ejemplo, acá, esto negro que se ve ahí es ascitis en un recién nacido, o líquido en el peritoneo, en un recién nacido con hidrops. O sea, en un feto, perdón, con hidrops. Un poco conocer el manejo de una madre RH negativo no sensibilizada. Si esta mamá está no sensibilizada, se le va a solicitar un indirecto trimestralmente. Y en la etapa posparto, ya sea parto prematuro, parto de término, se le va a administrar el Rogan o inmunoglobulina G anti-RHD. Ahora, si ocurriera antes de que naciera este recién nacido alguna otra situación como un procedimiento invasivo, una cordocentesis, por ejemplo, metrorragia del tercer trimestre, aborto ectópico, mola, visión externa o trauma abdominal, se tendría que adelantar la vacuna anti-RHD. Si hay un embarazo afectado con la isoinmunización, en el primer embarazo afectado se le van a tomar títulos mensuales hasta los 24 meses, ¿ya? Y luego cada 2 semanas. Si el título, que es la dilución, para ver si hay anticuerpos en todas las diluciones, es menor a 1,32 o 1,64, se llega con un parto a término. Pero si la titulación es mayor a 1,64, se deja hasta las 24 semanas de gestación y se le mide el pic sistólico con el flujo de la arteria cerebral media, ¿ya? Para ver el grado de anemia, ¿ya? También se debe determinar el grupo paterno. Y si hay un embarazo previo afectado, no se le va a medir los títulos de anticuerpos anti-RHD, sino que inmediatamente a las 18 semanas se le va a medir el pic sistólico y de la arteria cerebral media, semanalmente. Ya si el pic sistólico es menor a 1,5, se le hace un monitoreo fetal a las 32 semanas. Si este está normal, se sigue hasta las 37-38 semanas. Se induce el parto, se hace cesárea. Si el monitoreo sale alterado con un registro basal estresante sospechoso, se hace un test de tolerancia a las contracciones, se le hace un Doppler y se evalúa interrupción, ¿ya? Por otro lado, si el pic sistólico está mayor a 1,5, se hace una cordocentesis para medir el hematocrito fetal. Si el hematocrito es menor al 30%, se pensaría en una transfusión intrauterina. Y se hace un monitoreo fetal después de esto, a las 32 semanas, y lo mismo, si sale bien, se llega a término, y si no, se evalúa interrupción si hay algún registro o monitoreo sospechoso, ¿ya? Ahora, si el hematocrito está mayor a 30%, se le hace una cordocentesis semanal para ver el hematocrito fetal, ¿ya? Ahora, si a las 32 semanas el feto presenta hidrops, a las 34-36 semanas se le hace una maduración corticoidal y se evalúa interrupción. Ya o sea, en realidad no se evalúa, sino que una vez que se ha hecho la maduración, a este fetito, de los pulmones de este feto, se hace interrupción, ¿ya? O maduración. Y si al azar a las 37 semanas se confirma un hidrop, se interrumpe nomás el embarazo. Ya supuestamente estaría madurado a las 37 semanas de gestación. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad hemolítica perinatal, como ya lo vimos en todo lo que hemos hablado, para resumir, son hidrops, anemia, insuficiencia cardíaca por producto de la anemia, ¿cierto? Hepatomegalia, distrés respiratorio producto de la anemia, equimosis o púrpura y acidosis por la hipoxia.
Entonces, ¿qué exámenes les vamos a pedir a este recién nacido, hijo de madre RH negativo? Le vamos a pedir el grupo de RH con un COMS directo. Le vamos a pedir bilirubinemia de cordón, que no puede ser mayor a 5 miligramos. Le vamos a pedir hematocrito, hemoglobina, que no debe ser menor a 12. En general, no siempre en todos los lugares se pide bilirrubina de cordón, ni hematocrito de cordón. Si la mamá está no sensibilizada, por lo general se evalúa el color del recién nacido y de acuerdo a eso se va evaluando si se le pide una bilirrubinemia o no. ¿Ya? Y lo otro también que se puede tomar, si tenemos un recién nacido pálido, o del mismo examen de cordón, medir los reticulocitos para ver si están mayor al 6%, porque si como estos son glóbulos rojos juveniles, al haber más de un 6% quiere decir que es mayor la hemólisis, porque el organismo está produciendo más glóbulos rojos, están saliendo más glóbulos rojos juveniles para compensar la hemólisis y la anemia que se está produciendo. Nuestro rol como matrona y matrón es valorar los antecedentes perinatales con el objetivo de valorar el grado de compromiso fetal. Vamos a tomar el grupo de RH materno, ¿cierto? O sea, vamos a preguntar cómo es ese grupo materno y paterno, valorar los antecedentes gineco-obstétricos de la mamá, la paridad, si ha tenido aborto, si ha tenido procedimientos invasivos. Hay que preguntarle a la mamá si sus hijos anteriores se han puesto amarillo, así le dice uno, obviamente histérico es la palabra correcta, si han estado en fototerapia. Si recibieron profilaxis en el embarazo anterior, si recibieron el ROGA, ¿cierto? Esa es la profilaxis. Si estuvo sensibilizada en los otros embarazos y en este, obviamente revisar los exámenes para confirmar estos datos. Ver si hay ecografía, si hay amniocentesis, si hay colocentesis, porque si le han hecho exámenes quiere decir que puede haber una enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? Si hubo tratamiento como transfusión fetal, ¿cierto? En las salas de recién nacido inmediato tenemos que hacer un examen exhaustivo en busca de signos o síntomas de enfermedad hemolítica perinatal, como un recién nacido pálido, con ictericia, con edema, con hepatoesplenomegalia. Y tomar los exámenes que corresponde, como le había dicho, el grupo RH, el test de CUM, la bilirrubinemia de cordón, el hematocrito y hemoglobina. El hemograma, que es más completo porque viene hematocrito, hemoglobina, plaquetas, reticulocitos. Toda la fórmula se ve en un hemograma. En el puerperio, nuestro rol de matrón y matrona es, si el recién nacido no está comprometido, ¿cierto? Rescatar los exámenes que le tomamos en el inmediato, rescatar el grupo, cómo está el CUM directo, si está sensibilizado, si no está. Tenemos que informarle a nuestra colega de puerperio si encontramos estos exámenes, para que ella decida si le va a poner el ROGAN o no. Porque, por ejemplo, si el RH del recién nacido es negativo, no hay necesidad de colocar el ROGAN. No se coloca si es positivo este recién nacido. Hay que observar el inicio de ictericia precoz. No es normal que los recién nacidos se pongan histéricos antes de las 24 horas, ¿cierto? Más si tenemos un antecedente de enfermedad hemolítica. Tenemos que educar a la madre respecto al color del recién nacido y a la alimentación, para que haya, si es que hay ictericia o ictericia en este caso, se elimine la bilirrubina a través de las deposiciones, ¿cierto? O de la orina con una buena alimentación. Además, si ella nota que el recién nacido se empieza a poner histérico, a pesar de que nosotros como matrona examinamos al recién nacido por lo menos 2 veces en 24 horas, cuando recibimos el recién nacido, la entrega de turno en la mañana y cuando nos entregan turno en la noche, revisamos todos los recién nacidos. Y obviamente si hay que hospitalizarlo, hay que hacer una coordinación oportuna
avisarle al médico cualquier anomalía o la presencia de ictericia precoz, si hay necesidad de tomarle bilirrubina, ¿cierto? Y si saliera alterada hay que coordinar el cupo, pedirle el cupo a la colega que está a cargo de la neonatología y obviamente es el médico el que tiene que indicar la hospitalización, por eso hay que coordinarse con él. Y si tenemos recién nacido hidrópico, tenemos que coordinar con la UCI neonatal el cupo, ¿cierto? O sea, obviamente si tenemos el antecedente antes, lo coordinamos antes, pero puede haber un hallazgo también en que no sepamos que el recién nacido viene hidrópico y haya que pedir el cupo en el momento. Tenemos que prepararnos para una atención de alto riesgo por todo lo que puede pasar, depresión neonatal, asfixia, un recién nacido comprometido por la anemia que presenta. Entonces tenemos que preparar todo el equipo de reanimación, evitar además que este recién nacido se enfríe. Tenemos que tener un ambiente térmico neutral, prendiendo la cuna radiante, manteniendo la temperatura de 26 a 28 grados en el ambiente, evitar las corrientes de aire. Y tenemos que tener preparado un equipo de drenaje pleural porque como les decía que hay líquido en todos los órganos de este recién nacido, puede haber líquido también a nivel de la pleura. Entonces esto puede producir dificultad respiratoria en el recién nacido y por eso se debe drenar. Existe tratamiento para disminuir la bilirrubina en este recién nacido, como en la fototerapia, y también otro para eliminar los anticuerpos y disminuir la hemólisis, que se denomina exsanguíneo transfusión. Con bilirrubina mayor a 20 miligramos de AL sería exsanguíneo transfusión. La fototerapia, uno le coloca una especie de luz al recién nacido, un arco de luz, y esta luz permitirá que la bilirrubina se conjugue y se elimine por las deposiciones y la orina. En la aula invertida, la idea es que profundicen más en cómo se realiza este procedimiento y qué tipo de luz tiene que ser. La exsanguinotransfusión, como lo dice, es como una transfusión que se le hace al recién nacido en que se entra sangre, se le administra sangre y se le extrae la sangre que está con células inmunizadas y además con esta especie de transfusión se le corrige la anemia hemolítica secundaria. La exsanguinotransfusión se hace a través de la vena o arteria umbilical. Es realizado por médicos, no por nosotros. Nosotros sí lo ayudamos, lo asistimos. Se hace con sangre compatible con el suero del recién nacido y de la madre RH negativo y tiene que ser lo más fresca posible y se le recambian volúmenes de 160 ml por kilo, ¿ya? Ahí se muestra cómo se colocan los catéteres y a través de acá se coloca una llave de 3 pasos donde se va sacando y administrando sangre y además cada cierto tiempo también se le administra gluconato de calcio porque también se le alteran los niveles de calcio con este procedimiento a los recién nacidos. Obviamente estos recién nacidos quedan en régimen cero, en observación varios días o varias horas antes de realimentarlo y se le pone un flebo para que no se hipogliceme este recién nacido. Es un procedimiento invasivo, por lo tanto este recién nacido, si hay que hacer exsanguinotransfusión, tiene que quedar en una unidad que tenga UCI. Gracias.